Llegó el momento de hablar de psicología con nuestra experta en la materia, Rosario Aroca. Ya saben que la tenemos aquí cada jueves para hablar de temas que interesan a todo el mundo, pero en este caso especialmente a las familias. Hoy es el Día de las Madres, de los Padres, 1 de junio, y vamos a abordar con ella estrategias para la educación de los hijos y de las hijas. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Soledad. Un día importante hoy, el Día de Madres y Padres. Bueno, que ya en cuanto te conviertes en madre o en padre, la vida te cambia, pero claro, no vienen los niños con un manual debajo del brazo y muchas veces pues no sabemos cómo tenemos que educarlos. Eso es, ¿no? Pero también decir, mira, padres y madres, el trabajo que están haciendo, el cuidado y que lo hacen con toda la intención, con la mejor intención, ¿no? Pero a veces pues tenemos que aprender algunas cosillas. Claro que sí, hombre. No dudamos de que el amor está ahí, de la buena intención, sí. Pero claro, si podemos darles algunas herramientas, pues para eso estamos aquí en Hola Andalucía, para ayudar como podamos. Y una de las cosas más importantes es la inteligencia emocional, trabajar la inteligencia emocional o educar a través de la inteligencia emocional, ¿no? Pero esto puede que diga algunos de los que nos oyen, es que yo no sé qué es eso, pero eso lo tenemos, ¿no? De partida podemos tener o no tener. Eso es, necesitamos transmitirle a los niños y las niñas que sepan gestionar sus emociones, transmitirle que son normales, que no hay unas buenas ni unas malas, sino que vamos a tener emociones más agradables, más desagradables y que ellos tienen que saber gestionarlas y saber qué les está pasando, cómo se siente y por qué se sienten así, ¿no? Entonces al final la inteligencia emocional aparece como concepto refiriéndose a las habilidades que tenemos de darnos cuenta qué nos está pasando, qué emociones tenemos y sobre todo qué emociones tienen los demás. Así aparece y aprendemos lo que es la empatía, qué le está pasando a esta persona que está conmigo, por qué se siente así o por qué yo me siento así. Así podremos saber gestionarla y cómo hacer que me funcione, ¿no? Son adaptativas al final, siempre van a dar lugar a algo, ¿no? Me sirven para algo, igual que el miedo, igual que la alegría me sirven, cualquier emoción me va a servir. Siempre hablamos de lo crucial que es la infancia, ¿no? En el desarrollo y en la etapa adulta de cualquier individuo, y aquí no nos vamos a quedar atrás. La inteligencia emocional que tengamos también se trabaja desde la familia, ¿no? En el seno de la familia en los primeros años. Además tienen un para qué trabajamos esa inteligencia emocional. Bueno, en primer lugar sirven para tener relaciones personales e interpersonales sanas, saber relacionarnos con los demás, saber qué le pasa y qué me pasa a mí, poder expresarme en casa, me pasa esto, no me pasa lo otro, ¿no? Y al final poder también saber decidir si sí o si no, ¿no? Es decir, esto nos sirve para cuando seamos adultos a lo largo de nuestra vida, saber quiénes somos, conocernos y saber empatizar con los demás y tener en cuenta cómo podemos comunicarnos. Así que nos ayuda mucho a la comunicación, tanto nuestra, conmigo mismo, como con los demás. Y bueno, de inteligencia emocional se habló mucho en los 90, sobre todo con un libro muy conocido, ¿no? ¿Tú crees que ahora somos más inteligentes emocionalmente, lo trabajamos más? Por lo menos ya no nos suena a chino, ¿no? Claro. El concepto. Ahí está, ¿no? Es verdad que hace mucho tiempo, antes de los 90, no se tenía tan en cuenta quizás las emociones, el qué me está queriendo decir mi hijo, qué me está queriendo decir mi hija, y ahora a partir de este libro que sacó el psicólogo Goldman, creo que es, y bueno, tenemos más en cuenta qué son las emociones, cómo transmitirse a mi hijo y al final cómo educar en emociones, que lo que queremos es esto, la educación emocional, porque no es lo mismo la educación académica. Un niño o una niña puede ser muy inteligente, puede sacar muy buenas notas matemáticas, pero a lo mejor no sabe gestionar su frustración, no sabe qué hacer cuando se siente triste o no sabe qué hacer cuando recibe un agradecimiento de alguien, ¿no? Como que lo rechazo. Entonces ahí sí que es lo que necesitamos. Es verdad, Soledad, que madres y padres ponen en la cúspide a la felicidad. Yo quiero que mi hijo siempre esté feliz. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Muchas veces lo que hacen los padres es intentar que su hijo no se sienta mal o que no se sienta frustrado. Y lo que hace es dar continuamente soluciones. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Bueno, no pasa nada, a lo mejor mi hijo me está diciendo, oye, me pasa esto, en el colegio me han dicho tal, no pasa nada, no te preocupes, o eso no es motivo de llanto, no es para tanto, ¿no? ¿Qué está diciendo así? Al final el niño y la niña lo que recibe es que, ¿para qué voy a contactar con mis padres? ¿Para qué me voy a comunicar si no voy a recibir una respuesta? ¿No? Entonces este niño en la adultez, en la adolescencia, lo que he aprendido es que no sé pedir ayuda o no sé comunicarme con otra persona o no sé compartir cómo me estoy sintiendo o el problema que tengo. Claro, de ahí viene la incomunicación luego, ¿no? Esa forma de poder expresar o exteriorizar necesidades, sentimientos, algo que te está molestando. Muchas veces lo que han hecho es invalidar mis emociones desagradables.
que no son malas. El sentirme triste o el sentir miedo en un momento no es malo, o sea, me sirven para algo, el miedo me está previniendo de algo, ¿no? Entonces lo que hacen estos niños cuando son adultos, cuando son adolescentes, es que no te voy a contar nada de mí o no voy a contar mi problema, no voy a exteriorizarlo por no molestarte. Porque al final he aprendido que cuando se lo contaba a mis padres o a mi madre, no pasa nada, no llores, eso no es un motivo para el llanto. Entonces lo invalido. ¿Qué hago? Intentar eliminar y guardar en esa cajita que tengo ahí llenita las emociones desagradables y no las expreso, no las gestiono. Entonces, ¿cómo me siento, no? Es complicado, ¿eh? Porque claro, los padres y las madres lo que quieren es que sus hijos no sufran, que no les pase nada malo, que si les pueden evitar un dolor, un sufrimiento, pues hacerlo. Incluso muchas veces se cambiarían por ellos, esto está clarísimo, pero claro, está esa línea, ¿no?, entre le protejo, pero le dejo también hacer su vida, es seguir su camino y sobre todo que entienda que aquí el hogar es un lugar seguro donde se puede hablar de cualquier cosa sin sentirse juzgado. Es complicada la tarea. Claro, ahí tienen que tener muy en cuenta las madres y los padres y las personas que educan el cómo me siento yo delante de mis hijos. ¿Me expreso o no me expreso? Fíjate que muchas veces, ¿no? Claro, dar ejemplo, porque esto es bidireccional. Recuerda que los niños al final con las neuronas espejo hacen lo que hacemos, resuelven los conflictos como yo resuelvo los conflictos. Entonces, si yo soy madre o padre y de repente me ha pasado algo en el trabajo, me siento mal por algo y empiezo a llorar, que sepamos que llorar no es ser una persona débil. Si yo lloro delante de mi hijo o de mi hija y mi hijo me pregunta, mamá, ¿qué te pasa? Nada, no pasa nada, estoy bien. Mentira, estás engañando a tus hijos. Entonces, ¿qué pasa? El problema más grave que puede pasar es que tu hijo se sienta culpable, porque puede empezar a pensar, ¿y si me estoy portando mal? ¿Y si algo que he hecho le ha sentado mal a mamá? No tienes ni idea. Cuando hay realmente un problema, coméntalo con tu hijo. Es verdad que lo vas a explicar dependiendo de la madurez mental de tu hijo o tu hija. No lo vas a aplicar igual a un niño de 4 años que a una niña de 16 años de edad, claro, adolescente. En las palabras. O sea, vamos a aceptar que hay emociones desagradables y que yo puedo pedir ayuda, puedo expresarla, puedo en casa tener una comunicación asertiva en la que voy a expresar lo que me pasa, lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo me estoy sintiendo cuando me haces esto, porque si no me lo voy a guardar siempre en esa cajita que llamamos, ¿no? Y se va a quedar ahí y nos va al final a producir bastante frustración y bastante malestar en nuestro día a día. Oye, ¿y qué te parece si damos algunos consejos, ¿no?, que pueden hacer las familias, los padres, las madres para educar emocionalmente a sus hijos, o por lo menos podemos decirles a algunos que lo están haciendo bien o no, intentar redireccionar los comportamientos, las conductas? Como decíamos antes, esto es bidireccional, así que vamos a expresar delante de mi hijo dependiendo de la madurez que tenga. Voy a decir, me pasa esto, en el trabajo me ha ocurrido algo, tengo un problema y no pasa nada. El niño no se va a sentir mal porque tú te sientas mal. Lo que vamos a hacer también es tener, como decíamos, comunicación asertiva, es decir, no agresividad o no pasividad de me da igual, soy pasiva y no te voy a decir nada. No, la asertividad viene siendo esa capacidad, esa habilidad que tenemos de expresar lo que siento, lo que no me gusta, lo que me gusta y decirte que por favor dejes de hacerlo y no pasa nada, siempre con una intención de no herir a nadie, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer también? Aprender a decir yo en lugar de tú. ¿Qué significa esto? Y esto va a ser muy importante. No es lo mismo decir, me he sentido mal cuando me has dicho esto y me gustaría que no lo volvieras a repetir, a me has hecho sentir mal cuando has hecho esto. Al final lo que estás haciendo, sin darte cuenta, quizás, es responsabilizar a tu hijo o a tu hija de tus emociones. La gente no es responsable ni culpable de cómo tú te sientas. Yo te puedo decir algo y tú recibirlo de una manera u otra, dependiendo de tu historia de vida o de tus experiencias. Así que cuidado cuando haces sentir a tu hijo culpable, porque la culpabilidad es agotadora. A ver, vamos a retomar eso. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? O sea, tenemos que cambiar para que quede clarito. Claro, vamos a pasar del tú al yo. No le vamos a decirle, es que por tu culpa me siento así, o es que has enfadado mucho a mamá, has enfadado a papá, mira cómo me haces llorar. ¿Qué estás haciendo? Culpabilizar a la niña. El niño, ¿cómo se puede sentir ahí? La niña, ¿qué puede pensar? Soy yo la mala, soy yo el malo, soy yo el culpable de que mamá y papá estén llorando o que me digan qué malo eres, mira cómo me haces sentir a mí. No, me siento mal cuando has hecho esto, yo soy la responsable. Yo me siento mal cuando me has dicho estas palabras y me gustaría que no lo volvieras a repetir. O
sea, empezamos por explicar cómo nos sentimos, que también es una forma de trabajar la comunicación y de demostrar que está bien, que es normal dentro de la familia expresar los sentimientos, las emociones y decir cómo estamos en cada momento, sin miedo a que a veces los padres, las madres pensarán, es que no me va a entender mi hijo, es que... Muchas veces infravaloramos la capacidad de entender de mi hijo, de mi hija, y por eso no le decimos nada. O muchas veces lo que pasa también, Soledad, y esto se ve muchas veces, es que mi hija quiere decirme algo. No, deja que estaba la mamá hablando. Bueno, puedes decirle, espérate un segundo, que ahora te atiendo. Tenemos que atender. Mi hijo, mi hija me está pidiendo una atención. Luego, ¿cómo se siente ese niño, esa niña, cuando realmente evito hablar con él? Evito crear ese momento de comunicación en la familia. En la familia tiene que haber comunicación. Y si mi hijo me está pidiendo algo, yo tengo que responder. Y viceversa. Yo también puedo pedirle a mi hijo, oye, esto no me gusta, pero no él, como decíamos antes, me hace sentir fatal que hagas esto, ¿no? Sí, además el tono, mira cómo ha cambiado, ¿eh? Porque cuando por tu culpa por tu culpa me he enfadado. Lo solemos, ¿no?, decir con un tono que claro, es el más asertivo. Y otra cosa muy importante que tenemos que hacer es saber equivocarnos. Cuando un padre o una madre sabe que se ha equivocado con su hijo, tiene la capacidad y la oportunidad de pedir perdón. Muchas veces no pedimos perdón a nuestros hijos. Es como, yo llevo la rienda, yo soy la que sabe, y aunque me he equivocado y lo sé, no te digo nada, ¿no? Es que pedir perdón y aceptar que uno se ha equivocado es... Yo puedo pedir perdón y luego tener nuevas intenciones y nuevas decisiones y no pasa nada. Cuidado también con estar continuamente diciéndole a mi hijo, a mi hija, cómo tiene que hacer las cosas, qué tiene que hacer, qué tiene que elegir, y estar 100% del tiempo dándole consejos, porque al final, ¿qué pasa? Ese niño, esa niña no se va a reconocer, no va a tener ese autoconcepto de quién soy, qué quiero y qué no quiero. Al final siempre me he guiado por lo que mi madre y mi padre me han dicho y me han dicho que tengo que hacer. Cuidado con eso. Y no les dejamos tener iniciativas tampoco, ¿no? Porque si siempre te están guiando... luego entiendo que cuando van creciendo los padres se quejan, es que mi hijo no tiene iniciativa, es que mi hijo o mi hija... Claro, y tengo que decir lo que tiene que hacer. Es fruto de lo que ha vivido. Claro, le has dicho que tiene que hacer desde que es muy pequeñito. Ojo, cuidado con esto, ¿no? Entonces, déjalo también que se exprese, que elija, que decida. Y bueno, uno de los puntos también muy importantes que yo creo que tenemos que tener en cuenta es las expectativas que creamos sobre nuestros hijos, nuestras hijas, incluso antes de que hayan nacido. Cuando vamos a tener un bebé, cuando vamos a tener un niño y una niña, muchas veces pensamos, venga, va a ser listo, va a jugar al fútbol como yo, quiero que sea así, que se relacione y que tenga muchos amigos. Cuidado, puedes tener expectativas, pero no son obligatorias de que las cumpla tu hijo o tu hija. Tu hijo o tu hija nace con una genética, nace con un temperamento, y él va a elegir o ella va a elegir lo que quiere hacer en su día a día. Si no quieres jugar al fútbol, cuidado, no lo compares con tu amigo que está jugando al fútbol y tú no. Entonces, el error descomunal que tenemos muchas veces las madres y los padres es comparar a mis hijos y a mis hijas con sus amigos, con la gente de su edad. ¿Cómo se siente ese niño o esa niña cuando la comparas con una chica que hace cosas diferentes a mí? Es como estás negando lo que a mí me gusta. Entonces, que tenemos que dejar a los niños que se expresen, que elijan, que al final ellos lleven la rienda de su vida y decidan lo que hacer y lo que no hacer. Y voy a añadir ahí, Rosario, que los padres y las madres no tienen que hacer, o sea, no tienen que vivir su vida a través de sus hijos, que no intenten que sus hijos hagan lo que ellos no pudieron hacer, lo que les gustaría haber hecho si hubieran... Si yo no fuese futbolista de élite, ¿por qué mi hijo o mi hija tiene que ser futbolista? A lo mejor a ella o a él pues le gusta más el arte y dibujar, pintar cuadros, pero no la dejo porque eso no es lo que yo quería o no está bien visto porque no tiene una salida profesional. Cuidado con eso. Tienes que dejar a tu hijo que él elija, que ella elija, que decida y se conozca cada vez más. Recuerda que cuando nos conocemos bien, mi autoestima va a ser alta porque me voy a valorar las capacidades que tengo y las habilidades. Así que cuidado con intentar cambiar o llegar a las expectativas que yo tenía de mi hijo y mi hija antes incluso de nacer. Oye, Rosario, tú que Rosario es psicóloga y que tiene una consulta, ¿te llegan muchos de los casos que te llegan, la base o el problema está en la falta de inteligencia emocional en el seno familiar? Claro. ¿Qué pasa cuando llegan pacientes de este tipo? No saben expresarse, no saben decir lo que quieren, no saben decir lo que les gusta y se aguantan. Y muchas veces lo que hacen es sentirse culpable. Es como, tengo que hacer algo para que mi vecina se sienta bien, ¿no? O, por ejemplo, no me expreso porque no aprendí a expresarme, porque mis padres al final no me dieron esa oportunidad de validar mi emoción desagradable, como la tristeza, como el miedo, ¿no? Y hay gente que hace lo que hace, y se ve mucho en consulta, que es evitar la tristeza. Pero mientras evitas la tristeza, más tristeza tienes. O sea, yo tengo que aceptar
y validar todas mis emociones. Pues si un día me siento triste, pues cojo y no pasa nada. Si estoy en el sofá un rato con mi mantita, viendo una película y llorando, no pasa nada. Así que vamos a validar todas las emociones porque todas son adaptativas y nos van a servir para algo. Me encanta ese mensaje, todas las emociones tienen su cabida y todas las emociones nos hacen también crecer y ser nosotros, nosotras mismas. Y sobre todo, lo que siempre decimos aquí en Hola Andalucía, que si tienen algún problema, no duden en pedir ayuda profesional y experta, como es nuestra amiga y compañera Rosario Aroca, psicóloga. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, cerrando este programa de jueves, aunque nos queda